Muy buenos días, bienvenido Osvaldo. Hola, buenos días, gracias por invitarme y un saludo al público. Al contrario, gracias por aceptarnos esta llamada y bueno, compartirnos de qué se trata este libro, La guerra en las palabras. Es un libro que investiga el lenguaje oficial que se utiliza para describir el fenómeno del narcotráfico y que, bueno, en el argumento del libro y de acuerdo con mi investigación, es el que está mediando constantemente en todas las discusiones que tenemos sobre el fenómeno. Entonces, digamos, el argumento central viene a decirnos que todo lo que pensamos, decimos y constantemente nos decimos y nos narramos sobre el narcotráfico en realidad proviene de fuentes oficiales, de documentos de gobierno, de procuradurías, de voceros, etcétera. Entonces, lo que yo intenté hacer con este libro es estudiar la manera en que este lenguaje se fue creando a lo largo de varias décadas, sobre todo a partir del año 75, y pues ver que es un lenguaje discontinuo, contradictorio, fantasioso, y que no solamente no describe correctamente el fenómeno, como decía, sino que impone más bien un sentido político y que pues va legitimando la política antidrogas militarista que hemos vivido en la última década. Claro, y en ese sentido es muy interesante también reflexionar sobre este tema porque nos habla de una cuestión cultural que actualmente estamos viviendo y lo vemos día con día, incluso con abrir plataformas como Netflix, como estas pues están plagadas básicamente de narcocultura, que son series que te cuentan esta parte de la historia y hay ciertos personajes que los engrandecieron y ahora muchas personas pues lamentablemente los llegan a ver hasta como ídolos o héroes. Claro, y lo que es muy preocupante es que las narraciones de las series de televisión como Netflix provienen las más de las veces de esta imaginación estatal, estas ideas que vienen propiamente de las fuentes oficiales, uh-huh. Y entonces reproducen sin mucha crítica lo que dice el gobierno que es lo que está pasando en las calles. De hecho, la serie Narcos de Netflix es todavía más preocupante todo esto porque en realidad reproduce lo que dice la DEA, ni siquiera nuestro gobierno, lo que dice más bien la Agencia Antidrogas estadounidense. Uh-huh. Y pues esto es un muy importante problema porque termina también, por supuesto, legitimando el intervencionismo extranjero de Estados Unidos, ¿no? La manera en que Estados Unidos se mete, digamos, en nuestra política, uh-huh. y interviene en cuestiones domésticas, es a través en parte de su agenda de seguridad y la manera en que se nos presenta el tema del narcotráfico. Claro, porque aquí estaríamos hablando de que otro país está interviniendo en las decisiones centrales de un gobierno que en teoría pues somos independientes. Pues sí, pero precisamente porque hemos seguido tan de cerca la agenda de seguridad nacional estadounidense y conforme, digamos, hemos ido adaptándonos a la manera en que ellos imaginan estas cuestiones, pues hemos estado siempre como expuestos a su política antidroga, su política de seguridad y, digamos, todo este escenario de guerra, esta idea de que estamos en guerra, de que estamos combatiendo cárteles, etcétera, que proviene de esa misma política estadounidense. Son ellos los que empiezan a hablar de ese modo en los años 80 y para cuando llegamos a los 90, pues nuestro presidente, primero Carlos Salinas de Gortari y después Ernesto Zedillo, empiezan gradualmente a adoptar esta misma idea de militarización antidrogas, de que hay que combatir en la calle con soldados, a los llamados cárteles, y pues nos van guiando gradualmente a esta idea de que sí, que tenemos que tener una guerra en nuestro propio país y que estamos ocupando militarmente las regiones de nuestro territorio. Entonces es muy terrible todo esto porque pareciera que no podemos establecer nuestra propia política de seguridad y lo que es peor entonces es que terminamos narrando y renarrando lo que nos dicen las instituciones estadounidenses sobre el tema del narcotráfico.
Claro, y finalmente también ya si lo vemos desde un punto de vista psicológico generalizado o este consciente colectivo, pudiéramos decir que son las mismas personas las que también nos vamos replicando esta idea, lo vamos viendo de esta manera y pues se va inclinando la balanza hacia ese lado. Claro, y ese es el efecto de lo que se llamaría en parte en teoría política como un discurso hegemónico, es decir, una forma de pensar que está tan establecida, que es tan dominante, que se confunde con la realidad. De pronto ya no distinguimos entre lo que es un discurso, una historia, un relato que se ha estado contando desde hace mucho tiempo, y lo que estamos viendo en la calle. Entonces, nosotros como ciudadanos, los medios de comunicación, los creadores de series de televisión, los compositores de música, etcétera, todos al unísono estamos repitiendo ese relato y por lo mismo se convierte casi como una percepción de la realidad que no puede ser refutada. Y esa repetición es lo que asegura que prevalezca esa agenda militarista. Aceptemos que el gobierno esté militarizando las calles, que si hay tanta muerte y destrucción, bueno, es porque la guerra va avanzando. Eso decía el presidente Calderón, que entre más muertos hubiera, bueno, es que vamos ganando, ¿no? Entonces todas estas terribles cosas que justifican la violencia en las calles. Claro, y lo pudimos ver o lo pudimos palpar directamente cuando estuvo también de presidente Felipe Calderón, porque él sí tenía casi como eslogan pues esta parte de la guerra contra el narco, enfrentarlos directamente, y yo creo que fue pues por lo menos aquí en el estado de Sonora, específicamente por ejemplo en ciudades como Nogales e incluso otras, esta guerra contra el narco se vivió al punto que alcanzó a los ciudadanos por este mismo discurso que creó pues una especie de reacción. Y lo que es bien interesante, y eso es parte de lo que yo recorro en el libro, en los años de Calderón, es que en realidad, como sabíamos, el presidente Calderón no hizo campaña para su candidatura pensando en el tema del narcotráfico como una preocupación central. De hecho, más bien lo que pasó es que cuando gana la presidencia, o bueno, cuando comete fraude para obtener la presidencia, empieza a haber todo un proceso de asimilación de este discurso en los meses que preceden al inicio de su gobierno. Entonces, mientras está operando la transición, el presidente Calderón viaja a Washington y ahí lo que hace es que se entrevista pues con gente de seguridad, las agencias de seguridad, y le dan múltiples reportes sobre el tema del narcotráfico y lo convence de que el país está supuestamente capturado por los cárteles. Después el presidente Calderón viaja a Colombia y se entrevista con el presidente Álvaro Uribe, que ya había militarizado el país y que había seguido la agenda antidrogas estadounidense, y pues ahí confirma y consolida la idea de que hay que hacer una guerra contra el narco. Entonces es bien interesante porque él vuelve a México decidido a lanzar el ejército a las calles para combatir una supuesta realidad de violencia que simplemente no estaba ahí. Toda la década que precede a su gobierno hubo un descenso del homicidio en México. De 1997 hasta 2007 el homicidio va descendiendo en el país. No hay una enorme violencia, no se están matando los cárteles en las calles, y sin embargo el presidente pues ya viene decidido a sacar al ejército y a supuestamente combatir a los narcos, porque es lo que la agenda de seguridad estadounidense quiere, y él viene pues completamente persuadido por ellos. Osvaldo, ¿de qué manera se pudiera cambiar el discurso oficial? ¿Se puede cambiar un discurso tan enraizado? Yo creo, y bueno, y es algo que discuto hacia el final del libro, que el problema central de todo esto no es solo el relato del narcotráfico que nos hemos dicho durante tantas décadas, sino en realidad toda la plataforma de seguridad nacional que está mediando en nuestra política doméstica desde finales de los años 40, que es cuando Estados Unidos aprueba la Ley de Seguridad Nacional y funda la CIA y empieza a hablar de este modo y a intervenir geopolíticamente, geoestratégicamente en diferentes países del mundo.
Entonces, lo que yo propongo hacia el final de mi libro es que en realidad para intentar suspender la continua reproducción de este discurso, deberíamos como sociedad distanciarnos de esta mentalidad de seguridad, lo que yo llamo del discurso securitario. Entonces, el problema del discurso securitario es que no solo crea a la amenaza del narco como esta amenaza a la seguridad nacional, sino que va creando incluso otros enemigos domésticos, como el guachicolero, los pandilleros, los migrantes incluso. Ahora vemos con mucha preocupación cómo esta agenda de seguridad se va desplazando a la política anti-inmigrante. Entonces hay que militarizar también la frontera para detener migrantes, para detener gente. Entonces es terrible pensar que la propia vida del migrante amenaza a la seguridad nacional, como dice supuestamente este discurso. Entonces me parece muy terrible todo esto, porque entonces nos hace ver que el tema del narco pues es uno entre otros que va a ir justificando la creciente militarización. Entonces, para salirnos de ahí, yo creo, tenemos que como sociedad cuestionar la idea de la seguridad nacional. ¿Qué es este concepto que se va deslizando en todas nuestras discusiones? De pronto hay una pandemia, es una amenaza a la seguridad nacional, los recursos naturales son una cuestión de seguridad nacional, todo es una cuestión de seguridad nacional. Y yo creo que tenemos que, pues sí, cuestionar, exigir una reconfiguración de todo esto y tratar de pues distanciarnos de la agenda estadounidense, que es muy perniciosa y que pues va una y otra vez construyendo estos enemigos domésticos. Totalmente de acuerdo. Osvaldo Zavala, si de las personas que nos están escuchando en este momento están interesados en leer este libro, La guerra en las palabras, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, el libro lo publica la editorial Debate, que es uno de los sellos de Penguin Random House. Entonces, afortunadamente el libro se encuentra casi en cualquier librería del país. También se puede comprar en línea. Hay un formato electrónico que incluso es más accesible que en papel. Entonces, aquellos que se sientan cómodos en leyendo en aparatos, en celulares o en iPad o cosas así, tabletas, se puede descargar y pues ya está disponible también en Estados Unidos, por cierto, en español, y esperemos que siga circulando todavía más consistentemente en las librerías. Vamos a presentarlo en la Ciudad de México el 26 de abril, el martes, para la gente que esté en la Ciudad de México. Espero hacer algún tipo de serie de presentaciones en diferentes puntos del país. Todavía no tenemos muy claro dónde vamos a ir, pero pues yo estoy constantemente ya avisando esto en mi cuenta de Twitter. Perfecto, pues vamos a estar muy pendientes. Osvaldo Zavala, te agradezco que hayas platicado con nosotros sobre estos temas, que finalmente este tipo de conversaciones, este tipo de contenido de libros abona la conversación también de cuestionarnos qué está pasando con la seguridad nacional, las decisiones que toman los gobiernos, que finalmente repercuten en nuestras vidas. Muchísimas gracias, un placer conversar contigo y un saludo al público. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una breve pausa.